y Ya. seguramente se van a ir sumando participantes, como le digo, ahí en el trayecto. Pero hubo una consulta de orden práctico. ¿Hacen un break? ¿Algo? Mira, conversalo con la participante. En general, en las clases en las que he estado yo, no hemos Ujú. tirado de largo y hemos estado terminando tipo un cuarto para las 8 o algo así. Ya, Pero si quieren hacer una pausa entre medio, tampoco hay drama. Así que ya, súper. conversarlo ustedes en función también de la dinámica y de cómo vayan avanzando. Vale. Pues yo aprovecho de saludarlas de nuevo, ahora sí, formalmente, Bárbara, Catalina, Giovanna, y de darles las gracias por estar conectadas. Yo sé que en la medida que avanza el diploma se va volviendo más difícil también ir respondiendo a todas las responsabilidades que esto conlleva y conciliándolas con las que ustedes tienen también en sus trabajos y en sus familias, por supuesto. Entonces, se va agotando la energía, así que muchas gracias por estar presentes. Lo que nos corresponde hoy día es un módulo bien interesante, el módulo 5, que, como ustedes saben, se denomina el diagnóstico organizacional y gestión del cambio, el rol del líder. Eh, Cuando estábamos armando este diploma, yo pensaba en quién pudiese ayudarnos a abordar los desafíos de esta temática que es tremendamente importante. Ya veníamos conversando desde el principio del diplomado, para que también lo sepa Andrés, como desafío pensar en una formación que ayudara no solo a revisar los temas más tradicionales de la gestión de personas, sino que hacerlo desde una lógica más desafiante, desde una lógica de instalar temas que tradicionalmente no habían sido parte de la gestión de personas y que sin embargo cada vez son más urgentes. Y esto del diagnóstico organizacional y la gestión del cambio, por supuesto que es uno de esos desafíos. Porque finalmente hemos conversado latamente que las personas que lideramos las áreas de gestión de personas o que trabajamos en las áreas de gestión de personas, tenemos un rol bien central en constituirnos en agentes de cambio en nuestras organizaciones. Hola Karen, buenas, aprovecho de saludar a Karen que se viene incorporando. Eh, y esos desafíos no necesariamente nos encuentran bien preparados, ¿no? Desde esa perspectiva creo que es súper importante entonces abordar esta temática. Y pensando en eso, yo creo que hay pocas personas con mayor experiencia en esa materia y sobre todo con una experiencia aplicada también en el mundo de lo público que don Andrés Insignia que nos acompaña. Como a Andrés le gusta presentarse, es Andrés como Andrés pero sin S, Insignia como insignia pero con E. Así entonces uno se acuerda fácil de que es Andrés Insignia. Eh, buenos días Karen. Bueno, el Andrés, más allá del currículo, porque ustedes ya lo conocen, lo tienen ahí en el brochure del curso, pero un par de cosas generales. Andrés es psicólogo, doctor en psicología organizacional y diplomado en altos estudios por la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en gerencia y políticas públicas por la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en gestión de personas en el sector público por la Universidad Alberto Hurtado y Notre Dame, donde nos reencontramos porque curiosamente me ha pasado que la vida varias veces me ha generado las posibilidades de conocer a Andrés a lo largo de toda mi vida, desde la juventud. Sin embargo, fue en este diploma que nos encontramos y después nos volvimos a reencontrar en varios otros espacios. Y ahí yo pude constatar la calidad profesional que tiene Andrés. Es además una persona bien clave para algo que hemos comentado en el transcurso de las otras sesiones, cuando hemos hablado, por ejemplo, de los riesgos psicosociales. Si hay una persona que es el responsable, o uno de los responsables, o pioneros en la implementación de listas en nuestro país, es don Andrés Insignia. Así que desde esa perspectiva, para mí es un tremendo privilegio poder dejarlas para trabajar estos temas, estos desafíos vinculados al diagnóstico organizacional y la gestión del cambio con Andrés, a quien agradezco además haberse dado un tiempo para poder participar de esta experiencia formativa. Andrés hoy día es el director del Centro de Desarrollo Humano y Competencias Laborales en Educación Continua de la Universidad de Santo Tomás, por lo tanto, tiene harto desafío en la misma línea de los diplomados y de los cursos de especialización, así que le agradezco poder ser parte de esta experiencia y les cedo el micrófono para que aborden con ustedes todos los desafíos y todas las consultas que puedan haber quedado de la revisión de los distintos contenidos que componen el módulo. Así que, don Andrés,
la dejo aquí en la compañía de Karen, de Bárbara, de Catalina, de Joana, tras bambalina Hans, y seguramente se van a incorporar otras participantes. Súper. Muchas gracias, Hugo, qué generoso tu presentación. Me llena escucharlo. ¿Sí? Yo creo que es más de lo que merezco, ¿sí? Viniendo de ti. ¿Sí? Nada, yo agradecido de poder estar aquí con ustedes y si es posible, si pueden prender la cámara, yo se los agradecería porque si hay algo que a mí todavía me cruza es la posibilidad de ver a la gente y de interactuar, aunque sea virtualmente. Yo soy un enamorado de la interacción. Eh, ¿Podrá ser que prendan las cámaras? Aunque sea manejando. Karen, muchas gracias, Karen. Bárbara, Catalina, Joana. Ahí está. A la Joana le veo solamente los ojitos. ¿Sí? Muy bien, está en la pega. No te saques, si estás ahí, no te saques la máscara. No, ¿estás hablando, Joana, o no? ¿No se te escucha? ¿Aló? No, Joana, no escucho. Chuta, qué lástima. Bueno, voy a compartir, ¿sí?, la pantalla para que empecemos con la clase. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Lo ven? ¿Bien? ¿Alguna retro por ahí que me puedan decir si no? Sí se ve. Súper, Bárbara. Bárbara, te pido un favor. Sí, claro. ¿Sí? Que no apagues tu micrófono porque quiero solamente hacer una interacción inicial, ¿sí? Bueno, lo primero es como la clave estratégica del módulo, solamente para introducir, ya ustedes lo saben. También sabrán que por las condiciones del entorno, ¿sí?, por los cambios normativos, por las necesidades internas, por todos los ajustes que ha habido las organizaciones hoy por hoy, están en permanente proceso de cambio. Y por tanto, frente a esta necesidad de transformación, las organizaciones, si no hacen y planifican estos cambios, generan situaciones críticas y pueden poner en riesgo la organización. ¿Sí? Joana, Bárbara, Catalina, ¿me podrían decir qué ven? Un gato bajando la escalera. Un gato bajando la escalera. Muy bien, gracias, Karen. Joana, ¿tú ves algo? Bárbara, Yo pensé que iba subiendo la escalera. tú pensaste que iba subiendo la escalera. Sí. Ya, ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Joana, ¿tú ves un gato? No se le escucha a la Joana. Bueno, Yo veo un gato igual subiendo la escalera. muchas gracias, Catalina. Ya. Esta provocación tiene que ver con algo fundamental, ¿sí? Para que lo tengan así como para ustedes y ojalá lo puedan mantener al respecto. Fíjense que con los pocos que somos, podemos tener divergencias al respecto de un mismo fenómeno, ¿sí? Algunas tendrán la idea que el gato sube y otras que bajan, ¿o no? Profesor, ¿Cómo? que
se puede apreciar en diferentes formas. O sea, yo veo Indudablemente. bajar el gato, pero puede que esté subiendo la escalera. Indudablemente, pero la gracia de esta provocación es que frente al mismo fenómeno hacen diferentes interpretaciones, digamos. ¿Sí? Lo ven de manera diferente. ¿Sí? Y será bien diferente si es que yo interpreto que el gato sube o baja. Mi acción correspondiente después será diferente. ¿Sí? Ahora, también hay algo clave que es la variable cultural, lo que todavía llevamos, ¿cómo decirlo? Colonizado, como se dice hoy por hoy. Es que alguno de ustedes pensó que esto era una gata. No, no. ¿Y pudiera ser una gata? Sí, puede ser una gata. Puede ser. Ah. Me empiezo a dar a entender al respecto para dónde voy con esto de gato-gata. Por un lado, tenemos la posibilidad de, frente a un mismo fenómeno, tener diferentes interpretaciones, por tanto, diferentes acciones. Y por el segundo lado, ¿sí? En contraposición, también tenemos una construcción social, ¿sí? Masculinizada todavía, al respecto de que los fenómenos que veamos, ¿sí? En este caso es un gato y no una gata. ¿Me hago entender? ¿Sí? Profesor. Ya. Ok. Eso es lo primero, para que lo mantengan en consideración. ¿Conocen este cuento, esta gráfica de este cuento? No, profesor. No, ya. Esta es la idea de un cuento hindú de 5 sabios, ¿sí? Que su rol es determinar las cosas. Ahora, la gracia es que estos 5 sabios son ciegos, ¿sí? Y en algún momento de su vida dicen, vamos a determinar cómo es un elefante. Y se encuentran un elefante y el primer sabio ciego dice, el elefante es como una serpiente, porque le toca la trompa. El segundo dice, no, este es como, más bien como el tronco de una palmera, porque toca una pata, digamos. ¿Sí? El otro dice, pero ¿cómo? El elefante es como un enorme abanico, porque le toca la oreja. Y el otro, el cuarto, el último le dice, no, están todos equivocados, el elefante es como un ratón. ¿Sí? Porque le está tocando la cola. Pregunta. ¿Están en lo cierto? Sí. Sí. ¿Y están equivocados? Yo creo que cada uno está en lo cierto desde su punto de vista. Ya, y están equivocados en términos de la totalidad. Digamos. Sí. ¿Sí? Por tanto, ¿qué posibilidades tenemos de aprendizaje de este dilema al respecto? Yo creo que al menos, por ejemplo, que cada uno va a ser ciego desde el punto de vista en donde esté ubicado y de lo que conoce de la realidad hacia afuera. Bueno. Súper. Por ejemplo, no sé por qué me dice que la trompa es como una serpiente, significa que conoce también la serpiente. Entonces, como para hacerle una similitud también a eso. Claro, hace referencia a su marco anterior Claro. al respecto de una experiencia anterior. Sí, es como y además de su punto de vista de dónde están ubicados también la percepción que tienen. Claro. Ya. Ese es como un análisis. Súper, excelente. Yo creo que es algo que le dan el clavo. Lo que me parece, lo que se me gatilla con tus reflexiones, que también la complejidad hoy por hoy no podemos dar cuenta en su totalidad, no podemos acercarnos de cierta manera, digamos. ¿Sí? Y por otro lado, para tener
mayor volumen de totalidad, necesitamos de la conversación con otros para hacernos un poquito más efectivos, digamos. ¿Sí? Pero de fondo, les quiero comentar el principio del observador, ¿sí? Que mucho tiene que ver con la lámina anterior del gato o gata que sube o baja, que significa que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las cosas, cómo las observamos o cómo las interpretamos. Por tanto, vivimos en mundos interpretativos. ¿Sí? Esto es no menor para la gestión del cambio, porque si yo quiero orientar la acción de un grupo de personas, de una organización, tengo que determinar muy bien el fenómeno que voy a abordar para a partir de ahí transformarlo. Porque si todos tienen una interpretación diferente, que es muy posible y que así es, ¿sí? El primer movimiento que tengo que hacer es generar una interpretación más o menos única, ¿sí? Compleja al respecto del fenómeno que voy a tratar. ¿Me doy a entender en esto? La necesidad anterior del espacio conversacional, participativo, al respecto. Sí. Ok. La segunda provocación que quiero hacerles es mostrarles un movimiento. ¿Sí? Nosotros en general tenemos la percepción desde el ser que somos, son las cosas que hacemos. ¿Sí? Dado como soy, son las cosas que hago. Y la propuesta aquí también es cómo desde el hacer se puede generar un nuevo ser. Catalina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Oye, sí, ya, Catalina. Dime una cosa, profesionalmente, ¿cuál es tu profesión, digamos? soy psicóloga. Eres psicóloga. Ah, me entenderás mejor todavía. Eh, ¿Hace cuánto estudiaste psicología? Me titulé el 2018. Ya. ¿El 2000 era psicóloga? ¿No? O sea, se podría decir que sí, en los años 2000, pero 2000 cerrado no. Ya, no, en el Tranqui. 2000. Ya, ok. Pero ahora eres psicóloga, Sí, sí soy. pero el 2000 no. ¿No? Ya. ¿Y cómo pasaste de la Catalina que no era psicóloga a la Catalina que es psicóloga? ¿Cómo pasé la Catalina no psicóloga a la psicóloga? ¿Sí? Eh, Estudiando. Estudiando. Sí. ¿Me doy a entender en el giro que se propone? Para mirar el fenómeno de la transformación y esto constantemente desde el hacer, porque esto desafía una de las concepciones fundamentales que tenemos, que es la idea de que somos seres fijos, digamos. ¿Sí? Que tenemos, por ejemplo, algo que se cuestiona mucho en la psicología, es la idea de la personalidad. ¿Sí? Porque la idea de la personalidad también remite, posiblemente, en algunas interpretaciones, a una idea fija. ¿Sí? ¿Me va a entender, Catalina? Sí. Bueno, mucho tiene que ver con el principio de la acción, que dice que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, pero también somos de acuerdo a cómo actuamos. Vale decir, la acción genera ser. Yo puedo pasar de ser incompetente manejando a ser competente manejando. Es una pregunta por si acaso. Bueno, el último tiene que ver con esto. Esto es ya gestión dura de competencias, de gestión de personas.
¿sí? ¿Qué dice esta interpretación al respecto? Dice que si queremos, ¿sí? Generar un ser competente, vale decir, un hacer adecuado a un contexto, tenemos que mirar tres dimensiones fundamentales. La primera es la dimensión de la situación interna de las personas, ¿sí? Su nivel de activación, su estado emocional, sus condiciones físicas. Pregunta, ¿el estado emocional determina las posibilidades de las personas? ¿Qué creen? Yo creo que influye como en todo el estado emocional. Ya. ¿Qué influye? ¿Qué influye? Sí. ¿Catalina? Yo creo- Dale. Sigue, Jennifer, por favor. No, todo eso que yo creo que el tema emocional influye como inclusive en el actuar, en el hacer, Ya, en todo. Pensando, por en ejemplo, todo. en el trabajo, yo creo que sí, Súper. Vale decir, el estado emocional incide en la interpretación que yo genero sí, y por tanto incide en la acción que hago. sí. Vale. Ok. Catalina, ¿tú qué crees? Sí, estoy de acuerdo con mi compañera, pero además, obviamente tiene una repercusión en el contexto, sobre todo si estamos dentro de un contexto organizacional. Súper. Ya. Todo. Pero dame un poquito más de luces por ahí de tu Que bueno, reflexión. bueno, o sea, como seres individuales y obviamente emocionales, obviamente Ujú, va a influir como en nuestro actuar, en nuestra perspectiva, que nos tomamos ciertas situaciones dentro de la organización. Por lo tanto, si juntamos como a muchas personas dentro de un equipo, por ejemplo, va a tener un impacto sí o sí en los resultados, por ejemplo, organizacionales, del equipo, ujú. etcétera, liderazgo, va a tener sí o sí un impacto. Ya. La emoción también se contagia, ¿no? Ujú, también, y influye en Sí, otros. indudablemente. Ok, entonces la primera dimensión para que las personas puedan hacer dentro de un contexto, dentro de una normalidad, porque la competencia siempre se mira en una estandarización, una conducta ordinaria, no desde lo extraordinario, porque en general no somos capaces de mantener conductas extraordinarias siempre, sino que bien normalizadas. Por un lado, tiene que tener contexto, tiene que tener en cuenta la situación interna de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy melancólico, con síntomas depresivos, será diferente si es que estoy con optimismo, con alegría al respecto de cómo interpreto y por tanto las acciones que yo genero. Por un lado. ¿Sí? Por otro lado, algo que tenemos en general más consciente es el poder de los recursos personales. Esta interpretación de Miguel García Sáiz dice que para que una persona sea competente necesita de un saber hacer, un saber estar y un querer hacer. Vale decir, necesita del saber, digamos, de conocimiento. En el saber hacer, de habilidades, que son dos cosas diferentes. En el saber estar, necesita valores, creencias, actitudes eh, acordes a la realización. Y en el querer hacer también necesita motivación, logro, porque, por ejemplo, perspectiva de autoeficacia, una serie de cosas. ¿Sí? Esto en general es bastante más distinguido culturalmente, eh, porque también tenemos, creo yo, la idea de que la realización, las posibilidades de realización de las personas están muy radicadas en la capacidad de agencia personal, digamos, individual. ¿Me hago entender en esto? ¿Qué creen ustedes de la frase, por ejemplo, si quieres, puedes? Yo creo que a lo mejor ahí se da el tema, por ejemplo, con lo que señalaba del tema de las emociones.
el querer tener o hacer cosas va a influir en el accionar, en el actuar, en el ser y en todo lo demás. Ujú. Súper. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir su idea, su reflexión al respecto de la frase, si quieres, puedes? Aló, profe, ¿me escucha? Joana. Ahí sí, Joana, ahí sí te escuchamos. ¿Algo pasó? Hola, ¿cómo está? Es que me desconecté los audífonos. Ah, ya. Sí, yo creo que el que quiere puede, o sea, con esfuerzo, con ganas, uno tiene que ponerle motivación a lo que quiere hacer. Indudablemente, sí. Gran parte, no sé si gran parte, pero parte de la posibilidad de hacer de una persona está puesta en su motivación. ¿Sí? Claro. Pero una pregunta. Ajá. Si yo estuviera en una sala de clases con ustedes, ¿Ya? ¿creen ustedes que yo fumaría? No. ¿Por qué? No debería. Por conducta a lo mejor. ¿Ya? Conducta a lo mejor no lo haría. ¿Ya? Así como no tampoco. Uh-huh. ¿Qué otra idea les da? ¿Por qué no fumaría yo? Porque, por ejemplo, yo soy fumador, se lo digo al tiro. ¿Sí? Mi situación interna, mi nivel de activación está de acuerdo a fumar, tengo los conocimientos, tengo las habilidades, tengo los valores, y si me tomo un café, me motivo el doble. ¿Por qué no fumaría con ustedes en clase presencial? Porque a lo mejor también es un espacio cerrado. ¿Cómo? Porque es un espacio cerrado y otra colega dijo por normativa por ahí. Ok. Me hago entender que la conducta no solamente está determinada por el nivel de activación o la situación interna, intrapersonal de las personas, por la fuerza de los recursos personales o los recursos del poder hacer personal, sino que también está determinado muy fuertemente por la fuerza del contexto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿pueden ustedes volar? No. ¿Por qué no? No tenemos. Porque no tenemos la facultad. Claro, no son las alitas. Faltan alas. ¿Sí? Si tuvieran alas, ¿pudieran volar? Sí. Claro, por ejemplo, podríamos volar en un globo. No, pero personalmente, solamente no con un globo, sino que no con otra estructura, porque ahí lo está haciendo un acoplamiento estructural. Ese es un segundo punto. No podemos volar. Pero no pueden volar porque no tenemos la estructura alas, digamos. Claro. ¿Sí? Si tuviéramos la estructura alas, posiblemente podríamos volar. Que tienen alas vuelan. ¿Ah? No todos los animales que tienen alas vuelan. Claro, porque su estructura de alas no es adecuada para volar. La Porque gallina. no tenemos la habilidad tampoco. Claro, pero otros pudieron. que tienen habilidad como los que tienen alas. Que pueden Ya. volar. Pero ¿pudieran ustedes tomar un avión y volar? ¿Sí, no? Que tenemos la estructura y Lo que hacen es, o lo que podemos hacer es acoplar nuestra estructura a otra estructura, que se llama acoplamiento estructural, y por tanto mis posibilidades de acción aumentan, ¿o no? En este caso puedo volar. ¿Me hago entender? sí. ¿Sí? Porque lo que quiero llegar es que vean que la posibilidad de realización de una persona, que una persona sea competente, que haga algo determinado, no solamente está determinado por su nivel de situación interna, por sus recursos personales, sino que también está determinado por la estructura que lo soporta. Pregunta número 3. En un avión, ¿ustedes creen que la gente fume?
No, la estructura de todas formas igual me limita. ¿Sí? Y esto se llama el principio del sistema, que también es muy importante para la gestión del cambio. Dice que, ¿sí?, la acción de toda entidad resulta de su propia estructura y de la estructura del sistema que en ellos se desenvuelve. Ellos definen su ámbito de acciones posibles. ¿Sí? Por tanto, muchas veces la gestión del cambio tiene que ver con activar situaciones emocionales, condiciones personales, pero muchas veces también tiene que ver con mirar y modificar condicionantes grupales, organizacionales, ambientales, normativos, al respecto. Lo que me gustaría poder instalar es la idea, ¿sí?, o la contraidea, más que la idea, de que si yo quiero, no necesariamente puedo, o voy a hacerlo. Estoy determinado por la estructura que me soporta, digamos. ¿Me hago entender en esto? Sí. Para complejizar y para que vean la gestión del cambio, no solamente desde la idea muy generalizada, dada la estructura en la que estamos, que es individualista y bien competitiva, de que esto solamente depende de la motivación de las personas, o de su nivel de conocimiento, de sus habilidades. No necesariamente. Yo soy súper hábil en fumar, pero presencialmente no fumo con otras personas. Porque hay una relación interpersonal, hay una, no sé, hay normativas, si estoy en clase o en un hospital, por ejemplo. Al respecto. ¿Sí? Bueno, de ahí a pasar también, y esto es clave para la gestión del cambio hoy por hoy, a algunos paradigmas, ¿sí?, que creo yo que hay que soltar. El primero, ya lo conversamos, el esencialismo aristotélico, vale decir la idea de que yo soy así. ¿Por qué? Porque si yo me planteo en una mentalidad de estabilidad y no de crecimiento, ¿sí?, si yo me planteo que yo soy así siempre, las posibilidades de transformación, las posibilidades de aprendizaje se limitan, digamos. Y bien sabemos que no siempre somos así, que podemos ser de diferentes formas. ¿Se comportan ustedes igual en su trabajo que en su casa? ¿Su lenguaje es igual? No, No. no, para nada. Yo al menos me comporto igual en la casa y en el trabajo. ¿Sí? Soy igual en todos lados. Sí. Eres igual en todos lados. Ok, súper. Ahora, pregunta. Hace, no sé, 15 años, ¿quién era una persona inteligente? La que estudiaba, la que se preparaba, que adquiría conocimiento. Ya, la que se sacaba buenas notas. Antiguamente sí, se veía mucho eso en el colegio, que la alumna que tenía mejores notas era la más inteligente, si me acuerdo de eso. Sí, porque había una conceptualización del coeficiente intelectual, ¿sí? Claro. Muy relacionado con habilidades matemáticas y lógicas y de escritura, digamos, ¿sí?, de comprensión lectora. ¿Sí? Hoy, ¿quién es una persona inteligente? La que demuestra las capacidades para poder hacer las cosas o conocimientos que adquiera. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir de quién es una persona inteligente hoy por hoy? Las personas que son capaces como de adaptarse y de ir reinventándose también. En general, ¿sí?, las personas hoy por hoy se concibe la inteligencia como una capacidad de plasticidad, de flexibilidad, de adaptación, ¿sí?, al respecto. Pero fíjense cómo ha mutado
la idea de la inteligencia desde lo fijo, al CI, ¿sí? Que por ejemplo a mí me tocó, yo les puedo confesar que mis primeros 7 años de vida los viví en Alemania, en Berlín Occidental, y allá a los 6 años te hacían una prueba de CI y a partir de ahí te determinaban a qué colegios ibas, sea un colegio técnico profesional, a la Schule, no sé, a diferentes lados. Y ahí, a partir de ahí se determinaba tu carrera, ¿sí? A los 6 años, por la medición del CI. Estoy hablando del año 70, del siglo pasado. Yo soy de los dinosaurios del siglo pasado. Y hoy, la idea de la inteligencia es adaptativa, digamos, ¿sí? Muy contextual al respecto de dónde estoy y los desafíos que tengo, por tanto, adaptativa y estratégica también. ¿Me hago entender en esto? ¿Cómo la posibilidad de pensarse de forma un poquito rígida restringe la posibilidad de aprendizaje? Porque si yo soy así, puedo hacer ciertas cosas, pero también, si yo soy así, no puedo hacer otras cosas. ¿Me doy a entender? Sí, profesor. ¿Ah? Ya. La otra idea es del racionalismo cartesiano, que es la idea muy difundida todavía en occidental, en el mundo occidental, de que cuando tomamos decisiones, lo que opera es la racionalidad. ¿Sí? Y aquí la pregunta que yo me hago es, ¿por qué las tiendas hoy por hoy tienen olor? ¿Se han dado cuenta que las tiendas tienen olor? ¿Olor? ¿Ah? Porque una estrategia de marketing, No te escuché bien, Jennifer, disculpa. porque es una estrategia de marketing eso. Ya, claro, indudablemente tiene que ver con seducir la compra, digamos. ¿Por qué el supermercado en Chile, la panadería está al final del supermercado? También. La idea de cuestionar el racionalismo, por ejemplo, es la idea de ¿por qué compramos el auto que compramos? ¿O por qué vestimos la marca que vestimos? ¿Vale lo mismo en el estante del supermercado el producto puesto a tu vista que puesto abajo? ¿Creen ustedes que es casualidad la música del supermercado? ¿Me hago entender en esto? En cómo, en la toma de decisiones, por tanto, también de interpretación, de acción final, que es lo que nos puede interesar, interviene muy claramente lo que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con la emoción, la corporalidad al respecto. ¿Sí? Que no es solamente un dilema cognitivo. ¿Sí? Vuelvo a decir, esto en función de la gestión del cambio. ¿Sí? Para agregarle condimento a la idea del liderazgo también dentro de la gestión del cambio, porque el liderazgo, si hay algo que hay que modelar, por ejemplo, es la situación emocional o corporal de las personas para la acción, digamos. Y finalmente, el paradigma muy instalado en Chile, que nos impide muchas veces la transformación que necesitamos, hoy por la complejidad que tenemos, que es el paradigma del individualismo de Friedman. ¿Sí? Aquel paradigma que nos enseñaron en la universidad, donde aquí lo que hay que hacer es ser competitivo, ¿sí? Y tener cosas, además, muchas. ¿Sí? Lo que impide la colaboración. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de fondo de esto? Hoy por hoy, dada la complejidad que hay, nos es imposible
¿sí?, dar cuenta de esa complejidad en términos personales, solos. Necesitamos de la colaboración, ¿sí?, porque la complejidad es muy alta. Son muchas variables en juego al respecto. Es por eso de la necesidad de los equipos multidisciplinarios. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí. Ok. También una pequeña repasada del cambio de contexto, se lo pueden ver. Hemos pasado de un trabajo de individual a redes y equipos, de una cultura restrictiva a una innovación. Todo esto en función de las demandas del entorno, ¿sí?, o de las demandas externas e internas que hay a las organizaciones, grupos y personas. Hemos pasado de una fuerza de trabajo homogénea a culturalmente diversa. El fenómeno de la inmigración es un fenómeno bastante nuevo, ¿sí?, en Chile. Pasamos de una tecnología mecánica a una digital, acelerada por la crisis sanitaria. Hoy por hoy lo que vale, por ejemplo, son los conocimientos y la experiencia, ¿sí?, más que el capital. ¿Sí? Se desafían, por ejemplo, las grandes corporaciones, una pequeña startup puede desafiar a una gran corporación. Pasamos de tareas físicas, mentales, relacionales. Estamos pasando por lo mismo también, por la necesidad de acelerar los puntos de encuentro, las tomas de decisiones, de una jerarquía vertical a una horizontal. Y también hemos pasado de una calidad dentro de lo posible a una sin excepciones. ¿Sí? Esto impacta muchísimo en todos nosotros, ¿sí?, en cómo vivimos, en términos personales, también grupales y organizacionales. Más de lo mismo, solamente mostrarles cómo la evolución de diferentes ámbitos, ¿sí?, impacta en la complejidad organizacional, como, por ejemplo, en Chile, esto yo lo veo más patente, la evolución de los derechos y expectativas de los trabajadores impacta en la complejidad, la evolución de lo sindical, la evolución de lo social cultural, la evolución legislativa, por ejemplo, en el sector público, ¿sí?, todo este dilema de la tutela de derechos, todo este dilema de la confianza legítima, ¿ha impactado en la complejidad de la gestión de personas? O, por ejemplo, la evolución tecnológica que hemos tenido en pandemia, ¿ha impactado en la gestión de personas? Bueno, Sí, yo creo que contexto sí ha también. impactado, no sé si hablan. ¿Cómo? No, yo creo que sí ha impactado porque, por ejemplo, no sé, yo trabajo en un municipio y el tema tecnológico, por ejemplo, si bien se está incorporando y todo, y siente que la municipalidad, al menos la que yo trabajo, es todavía tiene sistema tradicional de trabajo, hay mucha gente que se quedó atrás con este tema. La misma, Claro. por ejemplo, capacitaciones a través de Zoom, y tipo así, tiene un impacto en la funcionalidad y en las personas. Indudablemente. Por ejemplo, un impacto que viene hoy por hoy de complejidad es la pregunta: ¿cuánto tiempo voy a estar en mi casa y cuánto tiempo voy a estar presencial? ¿Sí? Bueno, seguimos. También, para que lo vean desde el contexto, la necesidad de las organizaciones de responder a otros resultados anteriores a la eficiencia y la eficacia. Vale decir, a todo lo que significa la sostenibilidad y la sustentabilidad. Es posible pensar a las organizaciones hoy por hoy que no sean sustentables, que no tiendan a tener una conciencia más ecológica y generen resultados, por tanto, al respecto. Ustedes que trabajan en general en municipios, por ejemplo, ¿han aparecido, por ejemplo, nuevas demandas al respecto o nuevas estructuras al respecto de esto? ¿Cómo se planifica hoy por hoy, por ejemplo, un parque? ¿Cómo se planifica la gestión municipal? ¿Está incorporado
el tema del reciclaje, por ejemplo? ¿Es parte de las preocupaciones? ¿Es posible? Yo creo que debería ser parte de las preocupaciones, pues no sé si todas tienen la misma capacidad de entender el tema. Ya, pero es algo que viene, ¿o no? Es algo que está. Sí, pues algo que está en boga, que está en este momento como emergencia, de hecho, el tema de la sustentabilidad y el tema ambiental. Indudablemente. ¿Es posible, por ejemplo, pensar a las organizaciones con violencia laboral? ¿Es posible pensar a las organizaciones sin resultados, por ejemplo, en la perspectiva de género? No, porque ahora las empresas igual, no sé, por las organizaciones, el tema de identidad de género, o sea, afecta a todas las instituciones que están hay que actualizarse, es un tema súper importante. Indudablemente. ¿Eh? Sí. Porque no es justo. ¿Es posible de empezar a ver las organizaciones sin trabajo decente, sin calidad de vida, por ejemplo? Pero también son resultados, más allá de los resultados económicos o financieros de las organizaciones. ¿Sí? Fíjense cómo también el impacto de, ¿saben ustedes que la competencia de creatividad va a ser al 2025 la competencia más demandada? ¿Sabían ese dato? No, por lo menos yo no. Bueno, si tú ves los informes de Coursera, Banco Interamericano de Desarrollo, al respecto de las nuevas competencias, ¿sí? Por ejemplo, la creatividad va a ser la competencia más demandada al 2025. ¿Por qué? Porque en general los procesos operativos van a ser digitalizados, automatizados, digamos. ¿Sí? Por tanto, hay muchas tareas de que hoy hacemos, que son tareas operativas, que se los va a comer la automatización, digamos. Y el dilema hoy por hoy, no menor, para las áreas de gestión y desarrollo de personas o recursos humanos, es el dilema de la reconversión laboral, digamos. Es Por lo como una mismo que decía nueva, la... Sí, sí, dale, es Catalina. como una nueva revolución industrial Sí, del po. siglo actual. O por ejemplo, la necesidad de establecer pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque las redes, la tecnología de información nos hace tener acceso a mucha información. Y el dilema es qué información es fiable. Sí, estoy hablando, por ejemplo, del fenómeno de las fake news o de las mentiras, digamos, que se difunden. ¿Cómo es posible que las personas puedan determinar qué es fiable o no? ¿Desde qué competencia lo hago? Desde el pensamiento crítico, digamos. ¿Eh? O cómo, frente a esta ola de transformaciones que generan inseguridades, ¿han escuchado ustedes del entorno VICA? O VUCA en inglés. No lo he escuchado yo. ¿Sí? VICA, entorno, volátil, incierto, complejo, ambiguo. ¿Sí? En un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿cuál es la principal competencia que hay que tener para sostenerse, para surfear la ola, digamos? Inteligencia emocional y adaptabilidad.
La autorregulación, sí, mucho que tiene que ver con la inteligencia emocional, la adaptabilidad. ¿Sí? Para dar cuenta de los desafíos complejos del entorno, a los cuales ya las personas como solas no podemos dar cuenta, no podemos hacer frente, por ejemplo, es necesario establecer una competencia que se llama solidaridad. Estos son desafíos del contexto. ¿Sí? Para gestionar y desarrollo de personas, hoy. ¿Estamos haciendo algo con esto? En su entorno, ¿lo están modelando esto? Al menos en mi entorno, como decía, trabajo en la municipalidad, no se da mucho el tema de la solidaridad. Yo creo que más hay un tema de competencia. Mucha competencia. Sí, Pero, bueno, sí. es algo que se instaló muy fuerte. Bueno, los otros también son los problemas de salud mental que estamos teniendo producto de la crisis social, de la pandemia, que no es menor, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los ciudadanos que son usuarios de los servicios de las organizaciones de las cuales ustedes son parte? O de sus compañeros de trabajo. Cuando, por ejemplo, estos datos muy recientes, el 50% está constantemente agobiado. El 51% de las personas tiene incapacidad para disfrutar las actividades cotidianas. Un 46% tiene pérdida de sueño. Entonces, ¿sabes lo importante que es el sueño en la vida? Les doy una recomendación: si quieren cuidar su salud mental, duerman, traten de dormir. Ahí parte mucho al respecto. Entonces, la idea es, chuta, ya, vamos a volver a la presencialidad. ¿Cómo va a salir la gente? ¿Cómo va a demandar los servicios de las organizaciones en las cuales ustedes trabajan? ¿Cuál va a ser la demanda para las áreas de gestión y desarrollo de personas? ¿Sí? Otro contexto. Fíjense, este es un dato más de junio del 2020, de Santiago, eso sí. ¿Sí? El 97% de las personas consultadas dicen que hay que generar cambios. ¿Sí? ¿Creen ustedes que esta expectativa, esta necesidad de transformación, de cambio, solamente se va a nivel social o también se va a empezar a generar a nivel de la organización del trabajo? ¿Qué creen ustedes? Catalina, ayúdame con la reflexión, por favor. Disculpe, profe, no escuché la pregunta. No, la pregunta es, con este gráfico que dice que el 97% de las personas dice que necesitamos cambios, algunos más profundos, otros más radicales, otros pequeños cambios, pero el 97% de las personas dice que necesitamos cambios. Esta necesidad de cambio es solamente una necesidad en términos sociales, de arquitectura constitucional, o no es una necesidad de cambio en la organización del trabajo, en cómo hacemos las cosas en el trabajo. ¿Qué creen? Yo creo que en general las personas necesitan cambio tanto como, digamos así, a nivel personal y organizacional. Ya. Yo creo que va como en la autorrealización de la persona, la necesidad de cambio, y eso obviamente tiene que ver con la parte de la organización. Súper. Eso era, Tanto, ¿cierto? sí, yo estoy de acuerdo ya. contigo.
No, pero sí. Ojo, no, por favor, no, Que no no, entremos. no sabía, se había entendido bien la pregunta, por eso. Sí, no, pero tampoco entremos en decirme lo que quiero escuchar, digo. Ojo, ¿sí? Porque si hay una cosa que tenemos que cambiar en Chile, estas diplomacias que tenemos, ¿sí? O estas conversaciones poco sinceras al respecto de los disensos, ¿sí? También, que a nivel también personal, de asertividad y de decir las cosas, digamos, ¿sí? De reclamar, por ejemplo. ¿Sí? Oigan, mire, fíjense, esto, ¿ustedes se conocen entre ustedes? ¿Tienen una red de WhatsApp? No, profe. ¿No? No. Ya, entonces les voy a generar la necesidad de que lo hagan. Porque una de las cosas que hay que sacar de los diplomados también es la red, digamos. ¿Sí? Fíjense, de aquí en adelante, y posiblemente no terminemos por el horario, ¿sí? Hay ciertas cosas que están marcadas en rojo. ¿Sí? Y no es casual que estén marcadas en rojo. ¿Me da a entender? Sí, sí, profe. ¿Para qué sirve, Jimena? Para ponerle más atención a lo que está en rojo, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el desafío que viene después de esta clase? Vamos a conversarlo con vamos a conversarlo con los compañeros. No, van a conversarlo con la plataforma. Y la plataforma tiene claro. una evaluación. En el foro, ¿cierto? No. La prueba es mañana. Tiene toda la razón. Ya, pero no sea tan evidente. ¿Sí? Lo que es evidente no se pregunta. Solamente lo estoy diciendo, ojo, pónganle foco. ¿Hay alguna de ustedes que esté en su casa, que esté así con un computador para que yo les pueda mandar por el WhatsApp esta presentación? Bueno, por WhatsApp no, por la plataforma. ¿Se las comparto? Sí, compártala, profe, pero no estoy en mi casa. Ya, pero acuérdense que una de las competencias es la solidaridad, la colaboración. Sí. ¿Sí? Para que nos vaya bien. Sí. ¿Me da a entender? Sí, profe. Ya. ¿Ve que sirve venir al presencial? Sí. Profe, a mí me encanta el presencial, pero esta es la primera clase que me pierdo. Ahí había escrito en el chat 1000 disculpas porque hoy día salí súper tarde del trabajo. No te preocupes, sí, se entiende, no me... A ver, aquí está. A ver, denme 2 segundos y los comparto. Mientras tanto, le puedo decir a los compañeros que compartan en el chat los teléfonos y así podemos hacer un grupo. ¿Ve cómo la necesidad la va a tener que hacer coordinarse? Buena, compañera. Bueno, ahí aparecen los compañeros. Bueno, compañeros. A ver. No. No sé qué pasó. No puedo compartir por aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Parece que por Chica. el chat no se puede. No se Parece puede. que por el chat no se puede. No, tendría que enviarla, profe, por correo o por WhatsApp a alguien que nos comparta la... Ya. Mándeme un WhatsApp y se los mando. Mi teléfono, más 569 9 345 0911. ¿Lo tienen? ¿Lo puede repetir? 99 más 569 9 345 0911.
Ya, aquí apareció aquí alguien que me dice, aquí, profe. Ya. Enseguida, dame 2 segundos. Ya, la Jime lo tiene. Jimena Montaña. Ya, profe, entonces cuando ahí hagan el grupo de WhatsApp, lo comparto con los chiquillos. Ya, ahí está. Acuérdense, muy importante lo rojo. ¿Eh? Lo digo porque yo soy rojo. Ya. ¿Ya? Ok. Fíjense, importancia del desarrollo organizacional. Voy a ir un poquito más rápido porque queda poco tiempo a las 8 y la idea es respetar. El diagnóstico organizacional fundamentalmente permite tanto a las organizaciones, a todas las organizaciones, y aquí hay que hacer una separación entre las públicas, las privadas y tercer sector. ¿Por qué se hace esta separación? Porque la finalidad es diferente. ¿Sí? Permite visualizar diferentes dimensiones o problemas externos e internos que puedan contribuir a realizar la toma de decisiones, ¿sí? De una forma más congruente, objetivo, con las necesidades, metas que establece la organización. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? Permite visualizar diferentes dimensiones o problemas, quiebres, como quieran ponerle, ¿sí? Para así hacer un acoplamiento, una inteligencia contextual a las demandas que hay, demandas que pueden tanto ser externas como internas. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Diferentes interpretaciones, conceptualizaciones al respecto de qué es el diagnóstico organizacional. Fundamentalmente, dar cuenta que en general todas las interpretaciones refieren a mirar, ¿sí? En un momento dado cuáles son las vulnerabilidades, las carencias o las posibilidades que tengo para que en función de eso transformarlas y ser más robusto, digamos, en términos organizacionales. Dar de mejor cuenta de mi misión, visión, todo lo que está establecido en las declaraciones fundamentales de la organización. ¿Sí? De establecer una coherencia. ¿Sí? Me permite ir conociendo la situación actual, los problemas que impiden el crecimiento en función de lo que está determinado. ¿Sí? Ojo, el diagnóstico es una actividad, ¿sí? De identificación de problemas. Uno se hace cargo de los problemas después con políticas. Esta mala palabra que tenemos, que es la política, la función de la política, y esto, dado que en general ustedes están en la gestión pública, la dimensión de la política es la regulación del espacio común. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hay política de gestión y desarrollo de personas en una organización? ¿Quién gana? Gana la autoridad porque tiene el poder en el momento. Gana la autoridad y todos aquellos que tienen cercanía con los tomadores de decisión. ¿Sí? ¿Es eso justo? ¿Me va a entender? No, para nada. No, muy bien. Para ser más concreto, la política tiene la función de la regulación del espacio común. Si yo tengo políticas de gestión y desarrollo de personas, lo que hago es una regulación del ciclo de vida de las organizaciones. ¿Sí? Reclutamiento y selección, inducción, capacitación, desempeño, XY. Lo regulo. Si esto no está regulado, ¿quién gana? Es como si no existiera la ley del tránsito, los semáforos, ¿qué pasaría? ¿Quién gana? El más rápido, el más astuto, el más fuerte. El más grande, digamos, la camioneta más grande. ¿Cuál es la posibilidad de la ley de tránsito? Regula el tránsito de las personas, nos pone casi
en un espacio regulado donde todos podemos transitar. ¿Se entiende la función de la política? ¿Sí? Por eso es tan importante institucionalizar las cosas, generar políticas. ¿Sí? Ok, dilema de, esto es muy importante, está todo en rojo. ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos? ¿Sí? Las razones para diagnosticar organizacionalmente. El crecimiento que requiere la organización, el desgaste propio de la organización, ¿sí? La fatiga materiales, la organización que está tensionada por nuevas normativas, por ejemplo, la tutela de derechos en la administración pública, cambio de alcalde, ¿sí? Y su equipo directivo. Otro de las razones puede ser el incremento de la complejidad del entorno, ¿sí? Ya la organización ya no da cuenta de resolver aquello que tiene que resolver para el entorno, ¿sí? Este es el dilema de las organizaciones fallidas. ¿Cuántos de ustedes trabajan en una municipalidad? Yo. Una. ¿Quién más? Joana, ¿tú trabajas en la municipalidad también? Súper. Sí, en Renca. En Renca. Ah, yo tengo una amiga que trabaja en Renca. Llevo Renca del Corazón. 6 años. Se llama Loreto González. Oye, Sí, la ubico, la Loreto, está en tesorería. Sí. dale mis cariños. Gran amiga, la conocí en España. Fíjense, aquí iba. Bueno, bueno. Otro de las razones, por ejemplo, para hacer diagnóstico organizacional, porque se necesita, se desea establecer la calidad de vida, ¿sí? Ambientes laborales sanos, ¿sí? Porque a partir de ahí se potencia la productividad, la satisfacción, todo lo que refiere, por ejemplo, factores psicosociales laborales, ¿sí? Que esto está súper ya determinado, está una base científica bien consistente al respecto de la relación entre salud, satisfacción y productividad. Eso ya no es una cuestión hoy por hoy. Hace 10 años sí lo era. Si eso está resuelto hoy por hoy. Esa correlación, digamos, al respecto. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los motivos? Fundamentalmente estos. Ojo con esto. ¿Sí? Paradigmas. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 paradigmas en general que hay desde el diagnóstico organizacional? El realista positivista, el construccionista, el de la complejidad. Por algo está en rojo. No es porque yo sea rojo, sino que tiene otra función. No es personal, es para el bien común, digamos. ¿Sí? Después, una breve explicación de por qué significa el paradigma realista positivista. El positivista mucho tiene que ver con las ciencias naturales, toda esta deriva de lo cuantitativo, con la razón de predecir y controlar al respecto. ¿Sí? El construccionista, metodología cualitativa, construcción colectiva de los significados, ¿sí? Y al respecto de cómo se modela. Y de la complejidad, que viene a tensionar tanto el positivista como el constructivista, ¿sí? Que también dice que no hay linealidad, siempre estamos en la dimensión del alejamiento del equilibrio, hay incertidumbre y hay caos, muy propio del entorno en el cual estamos, ¿sí? Por tanto no es posible predecir, por tanto, ni controlar, y la idea no es ni predecir ni controlar, sino que comprender, ¿sí? Y explicar ciertas cosas. Y a partir de ahí accionar, pero nunca vamos a dar cuenta de la complejidad, nunca vamos a poder ser capaces de eso, porque es mucho. ¿Se entiende? También los marcos, ¿sí? Del diagnóstico organizacional, donde miro, ¿sí? En lo estructural, en las personas, en el sistema político o en el sistema simbólico. En lo estructural, ¿qué está pasando con la estructura? En las personas, ¿qué sucede en la perspectiva de las personas? ¿Qué necesidades hay de habilidades, competencias? Como, por ejemplo, el PAC,
plan anual de capacitación. ¿Qué es eso? Es un diagnóstico organizacional referido a las habilidades de las personas. ¿Sí? El político también, qué necesidad de alianzas tengo, qué canales de comunicación funcionan. Hay canales de comunicación informales que funcionan mejores que los formales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a una secretaria, oye, va a pasar esto? ¿Sí? A los 3 minutos lo sabe toda la organización. Es más fácil que lo ponga en la intranet. ¿Sí? Simbólico, ¿qué está sucediendo en términos de la cultura, los rituales, cuál es la historia, cuáles son los símbolos, cuáles son las metáforas que se usan, qué es lo que se dice, qué no se dice? ¿Sí? Cómo se construye la misión, la visión al respecto. ¿Sí? También, ¿cuáles son los marcos? Aquí se presentan a lo menos, ¿sí?, 4 fundamentales para ver. Depende de lo que quiero ver también el instrumento para la medición. ¿Sí? Esto lo saltamos por un tema de tiempo, pero lo único que refiere a esto es que desde el año 2006, una de las funciones que se agrega a la gestión directiva, y yo creo que a la gestión de las personas dentro de la organización, es el enfoque del cambio. Antes, la dimensión del cambio, antes del 2006, no estaba. ¿Sí? Desde el 2006, hace un buen tiempo ya, la dimensión al cambio, que fundamentalmente es una dimensión de aprendizaje. ¿Cuándo yo cambio, digamos? ¿Cuándo una organización cambia? Cuando puede hacer cosas que antes no podía hacer. ¿Sí? Cambio es igual a aprendizaje. Ténganlo en mente, porque también es muy diferente invitar a las personas a cambiar a invitarlas a aprender, ¿o no? ¿Sí? Para que lo vean en términos de lo simbólico que significa también esto. Desafío principal siempre, ¿sí?, organizacional. Por un lado está lo que la organización declara. ¿Dónde está lo que la organización declara? ¿Dónde lo puedo ver? En la misión y la visión. Y en el sector público, ¿qué otra cosa? Los marcos normativos. ¿Por qué? Porque el sector público está determinado, la actuación, por el marco normativo. Es la gran diferencia que hay en términos de la gestión con la empresa privada. ¿Sí? Por tanto, lo que se declara está puesto tanto en el marco estratégico, ¿sí?, como en el normativo. El gran dilema es que la mayoría de las personas posiblemente no lo conozcan, digamos. ¿Sí? Pero por un lado está lo que la organización declara, está en el marco estratégico y normativo, con lo que la gente hace, la cultura en uso, la cultura postulada, cultura en uso. ¿Cuál es el gran dilema siempre de las organizaciones? Que la gente haga lo que se declara. ¿Sí? La búsqueda de esta coherencia. Doble clic. ¿Qué les pasa a ustedes, ¿sí?, cuando una organización declara algo y no lo hace? La gente no, o sea, desconfía de la organización. Se produce Indudablemente. Se produce la desconfianza. la credibilidad. Sí. Sí, la legitimidad. Sí. Triple clic. Haciendo una conexión con lo que hablábamos anteriormente de lo determinante que es el estado emocional, la desconfianza como estado emocional. ¿Sí? ¿Qué estado emocional hay en la desconfianza? ¿Miedo? Miedo, muy bien. Otro clic. Ahí ayúdenme. ¿Qué posibilidades de acción me permite el miedo? ¿Desmotivación también? Cuando yo tengo miedo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me pasa? Me estreso. Ya. ¿Qué hago? Cuando uno tiene miedo, hay 3 posibilidades conductuales fundamentales. Una es la parálisis, ¿sí? La otra es la huida y la otra es la agresión. Les sugiero
mirar la dimensión emocional y cómo las emociones permiten o no permiten acciones o conductas. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos determinados estructuralmente. Y una de las estructuras fundamentales que nos hace ver o no, y por tanto actuar o no, al respecto de una situación o otra, es lo emocional, los estados de ánimo. ¿Sí? Si hay un factor muy, muy importante hoy por hoy de liderazgo y tener conciencia al respecto de la gestión organizacional, es la dimensión emocional. ¿Sí? Hay una autora chilena, esto fuera del marco de la clase, que se llama Susana Bloch. ¿La conocen? No. Te la recomiendo. Susana Bloch, como Susana Bloch. ¿Sí? Tiene un libro que se llama El alba de las emociones, o Alba Emoting. Anótenlo, ténganlo a mano, estudienlo. ¿Sí? Susana. Susana Bloch. Si hay una persona que le ha dado el clavo al tema, a la posibilidad de la gestión y rediseño de sí mismo al respecto, es la Susana Bloch. ¿Sí? Ella es chilena, es producto chileno, es casi como Maturana. De ese nivel, poco conocida, eso sí. Imagínate que dirigió el laboratorio Marie Curie en París. Bueno, eso se lo digo todo. Es mujer, además. ¿Sí? Por tanto, invisibilizada. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Clasificación de los cambios, endógeno y exógeno. ¿Por qué? ¿Sí? Principales barreras al cambio organizacional. ¿Sí? Falta de motivación, temor a lo desconocido, por tanto, posiblemente una afectación a la identidad, a la dignidad. Esto es muy importante. Cuando estamos estableciendo cambios, una de las cosas que hay que hacer es darle seguridad a las personas, decirle en el trasfondo, no importa, te vamos a enseñar, tranquila. ¿Sí? Y eso hay que cumplirlo. Porque no hay nada peor, como lo veíamos anteriormente, cuando se hace una promesa y esto no se cumple, porque se genera desconfianza, y cuando generamos desconfianza, ¿qué es lo que aparece? La agresión, la huida o la parálisis. O la parálisis, claro. ¿Eso no lo ven en sus organizaciones comportamentalmente? Sí, pues. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Fundamentalmente se afecta la confianza. ¿Por qué? Porque se dicen cosas que no se hacen. Profesor, pero eso también se está viendo ahora con el tema de la pandemia, que yo lo veo todos los días en la gente que anda muy agresiva. Probablemente. Sí, pero la gente está irritable porque no está pudiendo dormir, por ejemplo. Ya. Sí. El primer método de tortura, fíjese, es no dejarte dormir. La primera afectación es no dejarte dormir. ¿Sabes? Con eso te lo digo todo. Y por eso es tan importante que puedan dormir bien. ¿Sabes? Ahí parten muchas de las cosas que nos pasan. ¿Sabes? Googleen o vean, no sé, estudien al respecto de los efectos del sueño. ¿Sabes? Bueno, resistencia en lucha de poder. Una transformación siempre hace un desequilibrio en el poder. Y nadie está dispuesto a ceder el poder así nomás. ¿Sí? Imagínense qué es lo que significa para gente dentro de una organización dejar de determinar quién entra, quién sale. Dejar de determinar quién tiene tal grado y quién no. Dejar de determinar quién tiene capacitación, quién no. Imagínense lo que significa eso. Yo estoy acostumbrado a ser un rey. Le digo, tú sí, tú no, a la guillotina, no sé. ¿Sí? Y ese poder me lo quitan porque se regula el espacio de gestión y desarrollo de personas. ¿Qué me va a pasar a mí? Pierdo, ¿no? Harto. No menor. ¿Sí? Si quieren saber sobre el poder, recomendación. Foucault, Michel Foucault. ¿Sí? O Michel Foucault, digamos, pero poder. ¿Sí? Ahí están las bases del poder.
Los incentivos mal diseñados, contradictorios, también son parte de lo que estamos hablando, que tiene que ver con las barreras al cambio. Los conflictos de intereses, la falta de participación y preparación e información. ¿Sí? Por algo está todo en rojo. ¿Sí? Principales recomendaciones, ¿cuáles son? ¿Sí? Primero, ambientes laborales propicios. Acuérdense, si no hay una estructura propicia para, no pasa. Estamos determinados estructuralmente. ¿Sí? También, dada la cultura chilena, es muy importante el compromiso de la alta dirección. En otros países eso no es necesario, porque hay culturas más horizontales. En Chile, ¿sí? Más en la administración pública, porque las que trabajan en la administración pública, ¿tienen grado? Sí. ¿Qué cosa es los grados? Es una jerarquía. La jerarquía, claro. Fíjense cómo, para que lo vean, porque esto viene de los prusianos, del modelo que tenemos en nuestras organizaciones, ¿sí? Que es autoritario, ¿sí? Jerárquico. Por tanto, el compromiso de la alta dirección es muy importante. ¿Sí? Esto hay que asegurarlo. Y no solamente declarativamente. Y acuérdense que desde el hacer se genera un ser. Por tanto, también hay que forzar incentivos para que la alta dirección haga cosas, comprometerla, y esto ponerlo en los sistemas de control de gestión. ¿Sí? Y aquí hay una recomendación fundamental. Si quieren hacer transformaciones en sus organizaciones, su aliado estratégico tiene que ser control de gestión. ¿Sí? Porque lo que está puesto en las declaraciones fundamentales que modela control de gestión es lo importante. Y si está priorizado, yo voy a tener estructura, personas, tiempo, recursos. ¿Se entiende? Lo puedo tensionar. Está en el marco declarativo. Oye, necesito esto. Si no lo logro, posiblemente que sea más feble la transformación. ¿Sí? También, para la vida en la gestión organizacional, cuando alguien les diga, esto es prioritario, las preguntas que ustedes tienen que hacer, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Cuántas personas vamos a trabajar en esto? Si es para mañana, trabajáis solo y no tienes recursos, no es prioritario. Porque lo prioritario, ¿qué es lo que pasa con lo prioritario? Se le pone tiempo, recursos y toda la buena, toda la estructura que necesita. Es prioritario, digamos. ¿Sabes? Es el ABC de la gestión. Porque si no te están vendiendo el cuento, ¿no? ¿Eh? Bueno. Por eso sigo pegado. Bueno. Preparar y motivar a las personas para que trabajen en la nueva estructura de procesos. Fundamental. Acuérdense que preparar a las personas no solamente tiene que ver con la preparación personal, sino también estructural al respecto. ¿Sí? Generar actividades de difusión, capacitación, de diálogo a cómo va, ¿sí? Los cambios para bajar la resistencia. Gran parte se juega en la gestión participativa. Hay un actor de cambio organizacional en el sector público muy importante, que son las asociaciones de funcionarios. ¿Sí? No es menor tenerlo para este lado que tenerlo para allá. Además, fíjense lo siguiente, pregunta. ¿Lucharían ustedes por objetivos que no les sean propios? Ya, ¿se responde la pregunta de por qué es necesaria la participación? Por un tema, desde lo personal, hasta lo personal. La pregunta siempre es, ¿lucharíais por algo que no sientes propio? No. No. No lucharía, claro. Es simple. Es simple, se entiende. Por tanto, la necesidad de establecer participación, compromiso,
Es fundamental. Usted no podía hacer solo. ¿Sí? Ahí después pueden ver los pasos del cambio de Kotter, se los recomiendo. O en la plataforma anexamos el paper de Mario Weisblut al respecto de la gestión del cambio en el sector público, que es Kotter puesto en el sector público. ¿Sí? También. Bueno, liderazgo. Ya me imagino que saben que el liderazgo no es rasgo de personalidad, que el liderazgo no es lo mismo que tener autoridad, ¿sí? Liderazgo no es tener conocimiento. ¿Sí? El liderazgo es un proceso que siempre es dinámico, está sujeto a cambio, por el cual un grupo de personas, los seguidores, otorgan confianza e influencia a una persona, líder, en un momento determinado, situación y en lugar y contexto. ¿Sí? Está en rojo. ¿Sí? Dimensión técnica y dimensión personal del cambio. Dimensión técnica es de responsabilidad institucional. ¿A qué refiere esto? ¿Sí? Que en la dimensión técnica hay una necesidad de cambio, hay que establecer una visión, hay que saber cuáles son las capacidades que necesito instalar, cuáles son los motivadores, los recursos y el plan de acción. Cuando la necesidad de cambio no se establece, el resultado de la inercia. Cuando la visión no se establece, lo que se genera es confusión. Cuando la capacidad no se establece bien, lo que se genera es ansiedad. Cuando no hay motivadores, hay resistencia. Cuando no hay recursos, hay frustración. Cuando no hay plan de acción, es partida en falso. ¿Sí? El 70% de los planes de cambio fracasan. ¿Por qué? Porque no hay plan de gestión del cambio. ¿Sí? Y esto desde los cambios tecnológicos para adelante, digamos. ¿Sí? La responsabilidad de la gestión del cambio, ¿sí? Al respecto de la dimensión personal es de los líderes. ¿Sí? Con esto termino. Hay dos conductas al respecto del cambio. La conducta de inspiración y la conducta de focalización. ¿Sí? Están en rojo. ¿Sí? Que existen dos conductas. ¿Cuáles son las conductas que hay? Lo tienen en la pantalla. Repítanlo para que se les quede. Conducta de inspiración. Focalización, E inspiración. inspiración. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son las conductas de focalización? Trabajar con otras personas para definir la visión y los valores. Definir el cambio. Trabajar con otras personas para generar el plan de implementación. Direccionar los recursos. Compartir información. Enseñar. Crear sistemas de estructura de apoyo. Vale decir, definir, promover, estructurar y enseñar. Como conductas de focalización. Conductas de inspiración. ¿Sí? Mostrar compromiso genuino con el cambio. Reconocer, escuchar, generar entusiasmo, emociones, alentar la experimentación, crear eventos y rituales, ¿sí? Por ejemplo, la celebración de las victorias tempranas, digamos, al respecto, escuchar y facilitar la solución de problemas. Son conductas ¿de qué son conductas de esto? De inspiración. De inspiración. ¿Cuáles son las conductas que hay? Las conductas de focalización, de inspiración. ¿Cómo aprenden las personas? Por repetición, por recurrencia. ¿Sí? Por tanto, si ustedes quieren establecer un cambio en las personas, tienen que trabajar la recurrencia por todos los lados. Cognitiva, corporal, emocional. ¿Sí? ¿Por qué son buenos ustedes manejando? Porque lo han hecho miles de veces. ¿Por qué se saben las tablas? Porque las repitieron miles de veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el maestro? La práctica. La práctica es el maestro. Eso.
¿Sí? ¿Quieren ustedes generar un cambio? ¿Quieren hacer algo? Fundamentalmente focalicen la práctica. ¿Sí? De hecho, me voy a poner un poquito más espiritual. La virtud, ¿cuándo es virtud? Cuando es hecha, cuando es en la práctica. Si Uy, no es un soy mala mandamiento. para los dichos, profe, yo. Bueno, pero ojo con lo siguiente. ¿Sí? Si está dicho, es un precepto. Si es hecho, es una virtud. ¿Ve? Por ejemplo, y con esto cierro. ¿Sí? Siendo las 19:42. Aquí una A no hora ser más, que tenga... profe. ¿Ah? Aquí una hora más. ¿Cómo una hora más? Aquí en Magallanes son 20 para las 9. Ah, bueno, pero allá tienen cordero, aquí no. Ya. Aquí va. Estamos hablando de los preceptos, de la virtud. De la virtud. Ah, para cerrar. Por lo menos una de mis preocupaciones hoy por hoy, hace un tiempo, que es la ética. ¿Sí? ¿Qué es la ética para usted? Valores. ¿Ya? Valores, ¿cuáles valores? Responsabilidad. La transparencia. Confiabilidad. ¿Ya? Pregunta, ¿hay algo más ético que hacer sentir a alguien bien? La ética no tiene, la ética no tiene que ver con el bien común, con hacer una buena vida, con establecer una buena vida. Sí. Por tanto, si lo ponemos en el bienestar, ¿hay algo más ético que hacer sonreír a una persona? ¿Hay algo más ético que saludar a una persona, reconocerla? ¿Hay algo más ético que pedir por favor? Tiene toda la razón. Por Dar favor. las gracias. Sí. ¿Sí? ¿Hay algo más ético que cuando viene la persona de la limpieza, que en general son personas que están invisibilizadas en las organizaciones, reconocerlas, hablar con ellas? ¿Sí? No hay un deber ético en la función pública fundamental, ¿sí? Que está establecido en la Constitución, guste o no nos guste, que está en proceso de reflexión en la Constitución, que tiene que ver con que todas las personas sean iguales en dignidad y en derechos, más allá de los recursos que tengan. ¿Sí? Pues esa es la función principal de la función pública, ¿no? ¿Sí? Proteger que eso sea posible, esta utopía. ¿Sí? ¿Es posible mañana hacer conductas éticas? Sí, pues todos los días. Todos los días. Sí. ¿Sí? ¿Es posible generar un cambio ahí? ¿Es posible entrar a la pega con buen ánimo, aunque haya tenido una mala noche? ¿Puedo poner música y renovarme? Sí. ¿Sí? Ahí hay posibilidad de gestión de lo emocional, por tanto, gestión del cambio desde la música, por ejemplo, o desde el ejercicio, desde diferentes cosas. Digamos. Hay diferentes. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque en general ponemos la dimensión del cambio como en la superestructura, tal como ponemos las capacidades de liderazgo en los superhéroes, digamos, en algo inalcanzable. Que en algún futuro, ¿sí? Lo puedo hacer. Y mi preocupación es, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Si no ahora, digamos. Podemos partir con generar influencia desde
saludar, hacer reír a los otros, pedir por favor, ser amable. De hecho, ¿será posible? Fíjense en lo siguiente, el desafío, ¿sí? Para que me odien. Darle la razón a una persona aunque no la tenga. ¿Sí, no? Para hacerla feliz nomás, por eso. Sí. Mm. Yo sí lo hago siempre. ¿Ah? Yo lo hago siempre. Pues, tiene dimensiones, igual hay consecuencias, tampoco no es la conversación cínica, digamos. Sí, no estoy hablando de la conversación cínica donde te digo que sí, para que te quedes contento, sino que ¿sí? Porque hay conversaciones en las cuales nos metemos, ¿sí? Que finalmente lo que nos conduce es el ego de tener la razón. ¿Mm? Eso, ¿alguna pregunta, inquietud? Yo siempre tengo preguntas, profes, pero no me odien mis Dele. compañeros otra vez. Pero llegué igual tarde. Lo que pasa es que yo vengo del mundo privado y recién estoy incursionando en el sector público y ¿Ah? la gestión del cambio siempre la aprendí en la U sobre el sector privado. Entonces a mí me gustaría saber si realmente es aplicable el sector público, porque uno ve a la gente súper, mucho más que en el sector privado, muy reticente, de repente hay funcionarios muy politizados, entonces como que esa es mi inquietud. Mira Jimena, para responderte esto, hay un texto en la plataforma que es de Mario Weisbrot, que es la gestión del cambio en el sector público, porque indudablemente tiene otras complejidades, por la arquitectura que tiene el Estado, ¿sí? Porque el Estado tiene una arquitectura, ¿sí? Que primero es burocrática. ¿Por qué es la burocracia? ¿Por qué se establece el Estado burocrático? Voy a dejar de compartir porque prefiero tenerlas más aquí. ¿Por qué se establece la burocracia? ¿A qué responde la burocracia? Al cuidado de los recursos. ¿Ya? El fin de la burocracia es el cuidado de los recursos. Como son recursos públicos, tienen que ser cuidados. Otra cosa es la hiperburocratización o la burocracia mal diseñada, ¿sí? Porque a veces genera un proceso que solo sirven para, y esto hay que mirarlo en la gestión del cambio también, por el tema de quién pierde y quién gana, para, no sé, justificar trabajos, pero que no sirven, no tienen valor. Entonces, ¿para qué sirve esto? No, es que todos los días yo hago un informe. ¿Y este informe para qué sirve? Si no tiene una utilidad, si no es para la toma de decisiones, ¿sí? Nah, pero esa es la utilidad. Pero el Estado tiene un sedimento, y digo sedimento, ¿han visto las montañas que tienen como diferentes colores? Esos son los sedimentos, están construidas así. El primer sedimento de la administración pública es la burocracia, y responde a la necesidad del cuidado de los recursos, porque los recursos que usa el Estado es de todos los ciudadanos. Por tanto, es muy necesario controlar. El segundo sedimento es de la eficiencia y la eficacia. ¿Sí? Todo este paradigma gerencialista que empezó desde los años 80, ¿sí? que la administración pública se empezó a ver con los sistemas de gestión, con los incentivos, los PMG. ¿Sí? Eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque también es necesario hacerlo bien, eficientemente, porque los recursos son escasos. ¿Sí? Y el tercer sedimento es lo que se llama el valor público. ¿Qué significa el valor público? Satisfacer las demandas y necesidades de la ciudadanía, que son los paradigmas neoweberianos que hay. El fin del Estado, sea municipio, central, lo que sea, cualquier institución del Estado, es la satisfacción de las demandas y necesidades de la ciudadanía, proteger la dignidad y los derechos de las personas, hacer que todas las personas sean iguales en dignidad y en derecho. ¿Sí? Ese es su fin, con criterio de eficiencia y con cuidado de recursos, pero el fin es, ¿sí? La empresa privada, ¿cuál es su criterio? Eficiencia y eficacia. Por tanto, la complejidad es menor. ¿Sí? Por eso el Estado, en términos de la gestión del cambio, es mayor la complejidad. Pero Jimena, según mi experiencia,
lo que le falta a la administración pública en general no es la burocracia, no es la eficiencia y no es la eficiencia y la eficacia. Es volver a preguntarse para qué estoy. Vale decir, la apuesta es los procesos de identificación, ¿sí? El para qué, el sentido del trabajo. El sector público es muy fuerte. ¿Sí? El para qué. Primero. ¿Sí? La apuesta, y esto también tiene que ver con lo personal. Fíjense, no sé, ¿conocen la metodología Ikigai de los japoneses? Bueno, Ikigai, que es Ika y Gei, ¿sí? Ikigai, véanlo después porque es unas pelotitas ahí muy interesantes para ver la dimensión personal de los talentos y una serie de cosas que se pueden modelar ahí. El propósito, la identificación, a partir de ahí, ¿sí? Modelar la calidad de la relación. Si no hay confianza, ¿sí? Si no hay colaboración, si no hay confianza, no se puede en estos momentos conversar sobre el rediseño de procesos. Porque la conversación de la confianza es una conversación sincera, donde yo te digo a ti, tú me dices a mí, cosas buenas o malas, como sea, o placenteras y displacenteras, porque las cosas no son ni mal ni buenas, son placenteras o displacenteras, ¿sí? Y en esa conversación podemos rediseñar los procesos. ¿Sí? Por tanto, necesito propósito, identificación, confianza, para tener la conversación de rediseño de procesos, de innovación, para a partir de ahí generar valor público, de nuevo. ¿Sí? Y para eso necesito conversar con la ciudadanía. Y la ciudadanía no es la ciudadanía solamente que está fuera de los límites de la municipalidad, sino que hoy por hoy los mismos funcionarios públicos también son ciudadanos. ¿Se entiende? Porque antes veíamos la ciudadanía ¿dónde? Yo entraba al servicio público, marcaba y dejaba mi chaqueta de ciudadanía en la entrada. Y después marcaba la salida y me la ponía de nuevo. En el trabajo igual. ¿Sí? Ya hoy por hoy nadie te puede decir es que la pega es así. No. ¿Sí? Porque o sea, hay una transformación en la conciencia ciudadana. Que implica también que las organizaciones rediseñen su organización del trabajo. ¿Sí? No sé si te contesté, Jimena. Sí, sí, profe, y tiene mucho sentido. Lo que pasa es que era mi primer acercamiento y claro, ahí estaba, tiene mucho sentido, entendí muy bien la respuesta. Ahora, no sé, por el contexto de acá en la ciudad que yo vivo, igual fue súper fuerte y yo veo cómo se están esforzando igual los funcionarios en gestionar tal vez un cambio organizacional que lo veo súper difícil porque veníamos de 12 años de una administración súper poco transparente, por así decirlo, y claro, vino el cambio después de muchos años, entonces está súper complicado gestionar el cambio aquí, y por eso me interesaba igual harto esta clase, porque las barreras son súper grandes, hay personas realmente con cero ganas de... Jimé, al respecto de eso, mira, fíjate en lo que dijiste. Hay una clave en tu discurso que es esencial para la gestión del cambio, que es dar cuenta, o lo que se dice en inglés o en suítico, el accountability. ¿Sí? Si en una organización, ¿qué pasaría? Pregúntate esto, ¿qué pasaría si en una organización todas las personas tendrían cada 3 meses dar cuenta de las cosas que han hecho y ponerlas arriba de la mesa? ¿Qué conversación se establece? ¿Qué pasaría si una organización tiene la exigencia, se pone la exigencia de cada 3 meses decir, mira, mi misión es esta, en función de mi misión, estos son mis procesos, en función de mi proceso, estas son las tareas, en función de estas tareas están tal gente, y eso lo pongo como transparencia pública? ¿Qué pasaría? ¿Sí? No es menor el tema de la transparencia, no es un concepto,
solamente. El dar cuenta, ¿sí?, fuerza a las personas y a las organizaciones a generar transformaciones. Porque si yo doy cuenta, ¿sí?, las personas me pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Me parece que esto no es tan así. ¿Sí? Si lo que tengo que es alumbrar lo opaco y fundamentalmente los comportamientos, cuál es, ¿sí?, la consecuencia de mi comportamiento, y eso solamente lo puedo lograr cuando la gente da cuenta, ¿sí?, cuando las organizaciones dan cuenta, porque lo que no le puede pasar, y a veces le pasa a las organizaciones, es que se convierten en organizaciones fallidas. Por ejemplo, la municipalidad de Tombuctú, para no meter a nadie en esto, ¿sí? Si yo tengo un problema y vivo en Tombuctú y digo, ¿sabéis qué? ¿Para qué voy a ir a la municipalidad si no me resuelven nada? ¿La municipalidad va a desaparecer? No, porque es un monopolio, digamos. Pero va a ser un elefante blanco, no va a servir para nada. Las personas que trabajan ahí no sirven para nada. Son las organizaciones fallidas, que están, pero no sirven. Pero eso mucho tiene que ver con el valor percibido al respecto. Si yo percibo que para qué la municipalidad, ¿sí?, la consecuencia es nefasta, digamos. Por tanto, para mí, y por eso es muy necesaria la conversación con la ciudadanía, y no solamente la ciudadanía de afuera, sino que vuelvo a insistir que la ciudadanía está tanto afuera como adentro, ¿sí?, la conversación sobre el valor percibido. ¿Qué es lo que te es útil? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Que no es más que, por ejemplo, si lo quieren tecnificar, que es la conversación de la mejora continua. ¿Sí? Es lo mismo. No sé si se dan cuenta. Pero puesto como mejora continua es un tecnicismo. ¿Sí? Si yo le pongo el para qué, vuelvo a insistir, el propósito cobra vigencia, cobra valor hacerlo. Si lo pongo como algo que me lo establecieron, porque sí, porque hay que hacerlo, ¿para qué? No le pongo atención. ¿Se entiende cómo? Primero hay que establecer el para qué, el propósito. ¿Sí? Cuando conversen, primero parten con el para qué. No con los cómo, ni cuándo, ni dónde, sino que para qué. ¿Sí? Para que hagan un cambio y para que tengan más poder al respecto. ¿Sí? Porque la gente, hoy por hoy, es decir, fíjense, desde la lógica hasta comercial, ¿qué es lo que te vende Coca-Cola? La felicidad. ¿Qué te vende LAN? El placer de volar. ¿Te vende un producto? ¿Te vende un cómo? No, te vende una experiencia. ¿Sí? ¿Hay una experiencia más rica que el servicio hacia el otro? No. Eso lo tiene el sector público en sí, porque para eso está. Entonces, ¿para qué? La identificación es fundamental, pero para eso necesitamos ambientes de confianza, sanos, donde la conversación sea sincera. ¿Para qué? Para mirar los procesos y a generar, por tanto, las transformaciones que necesitamos. ¿Sí? Espero haberles contribuido algo. Cualquier cosa, tienen mi teléfono, si quieren, y esto en general siempre lo hago, por LinkedIn, me pueden buscar, Andrés Insignia, me contactan, y si tienen alguna pregunta, esto, lo otro, yo, lo único que necesito para conversar bien es un café y un cigarro. Nada más. ¿Sí? Me encanta, además. ¿Sí? Conversar esos temas. Dale, Joana. El teléfono es 993450911, ¿verdad? Sí. Perfecto, eso. Eso. Y lo otro por LinkedIn, Andrés Insignia, y ahí estoy. ¿Sí? Me pinchan, ¿sí? Porque el teléfono se me va a perder, el número puede cambiar, pero el LinkedIn siempre está. La nube siempre va a estar. Ya. Lo voy a molestar. Le aviso que lo voy a molestar. Dale, ningún problema. Gracias, ¿ya? profe.
Bueno, saludos Karen, Joana, Jimena, Javiera, Jennifer, Javi, Bárbara y Hans también, que está ahí bajo el cuadro de Cedet. ¿Sí? Estamos siendo las 7:59, hora continental, en Chile continental, no en otras partes. ¿Sí? Damos por cerrada esta sesión, muchas gracias y nada, a su disposición. A alguien le mandé Yo la lo PPT. tengo. ¿Quién va a ser comparte el grupo de WhatsApp, chicas o chicos? Si quieres lo armo yo y mando el PPT que mando al profe, ¿ya? Ya, súper Jimena. Ya. Pues aquí están los, ¿cómo se llama? Los teléfonos. Los números, los teléfonos. Yo envié el mío por mensaje. Ya, me preocupa solamente si yo doy clic a salir, ¿el chat queda? Ya lo copié, profe. ¿Copió? Ah, ya, vale. Ya, estimada, muchas gracias. Fue